Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón. Yo soy Mario y esta vez vamos a hablar de las imágenes oficiales que ya se han filtrado del caza de Jedi Bob. Sí que es cierto que hablamos el viernes pasado, pero solo teníamos una imagen promocional en la que se veía la nave desde un lado y ahora tenemos las imágenes de la caja por delante y por detrás, o sea que tenemos bastante información chula y nueva. Pero antes de ir con el vídeo quería recordaros que para los que seáis miembros este mes de julio vamos a sortear este Battle Pack de 30 euros, ¿vale? Para ser miembro, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que ir al canal, sobre todo yo os lo recomiendo hacer desde el ordenador y al lado del botón de suscribirse tendréis que tener el botón de hacerse miembro. Si tenéis cualquier duda, dejádmelo abajo en los comentarios y vamos con la opinión. Y bueno, empezando por las figuras, al final tenemos 3 figuras en lugar de 2. Sí que es cierto que se estaba comentando que con 2 figuras me parecerían sobreprecio importante, con 2 no tanto. Han optado por la ruta fácil, que es meternos aquí un Gonk Droid, que tampoco es que sea muy caro, pero como digo, si en la serie el droide que tiene el Jedi Bob es un Gonk, pues mira, me parece bien que lo hayan incluido, y aunque el Lego no suele contar esto como figuras, pues vamos a incluirlo como una figura válida. Pero empezamos por Jedi Bob, que es la más interesante. Punto muy a favor, mencioné en el vídeo anterior que no se vea si iba a tener capa, que me estaba dando una mala impresión por cómo era la zona de la cabina y cómo era la imagen, pero sí que le tenemos con capa, ya está confirmado como estamos viendo, así que me parece un aspecto muy positivo que nos venga con la capa. Como ya sabíamos, pues obviamente viene con su piel amarilla, solo estamos viendo un faceprint, no sabemos si va a tener una alternativa o no, podemos pensar que por la capucha y porque su versión de 2002 tenía que vaya a tener 2 expresiones faciales, pero esto de momento es una conjetura ya que solo se ha visto esta expresión un poco más fría o un poquito más seria, y bueno, viene con la pieza de capucha marrón clásica que conjuntará la capa, no se ve bien porque está muy oscura, pero será marrón, pantalones normales sin ningún tipo de print, y luego tenemos en el pecho o en el torso pues el print de una túnica, no parece que tenga unprint tampoco, o sea que estaríamos hablando de una figura bastante similar a aquella clásica de 2002, o sea un remake que le va a hacer justicia. Segunda figura un poco random, y aquí voy a defender al Lego y no por una parte, porque como digo, esto seguramente venga dado por la serie, entonces si en la serie un personaje que tiene sentido aquí meter es el Ackbar Trooper, pues bueno, vale, pero la verdad que a mí no me parece una figura muy interesante porque es el cuerpo de los soldados de fase 2 normales que estamos recibiendo en el Battle Pack de 30 euros con la cabeza de Ackbar. Entonces es un concepto un poco raro, tiene pinta de que esta serie va a ser la más random de la historia, pero bueno, pues si queréis la cabeza de Ackbar, que yo por ejemplo no la tengo, estaría guay, va a estar guay, y seguramente yo le pongo otro cuerpo, ahí le pongo una cabeza de clon y pues yo me haga algún personaje para algún mock o algo que creo que va a estar interesante. Más allá de eso, pues bueno, lo que digo, sin más, me gusta que se incluya una segunda figura, me parece un poco random, pero es que si es la que te deja incluir la serie en este set, pues adelante. Y luego tenemos un Gonk que se llama Servo, que como digo, estos droides no me gustan tanto como aquellos que sí que utilizaban un molde, ya sean los tipo R2 o los C3PO, que eso ya es como una figura con una persona normal, pero la verdad que me alegra que incluyan aunque sea el Gonk. Ya sabemos por qué no había sitio para él en la nave, porque este no creo que vaya en el Starfighter, pero como digo, aquí defendiendo y no al Lego, pues si son las 3 figuras que había que incluir, pues bueno, por lo menos hemos recibido 3. Avanzando con la build, sí que he de decir que estoy contento con la construcción, como digo, la verdad que me parece bastante interesante. Sí que es cierto que mucha gente, casi todos mencionan que es igual a la de 2013, creo que es la que está basada en la serie de Clone Wars original de 2003 de Anakin, pero bueno, eso no quita para que me siga pareciendo una buena nave. Sí, también entiendo el tema del sobreprecio, lo hemos hablado un montón a lo largo del canal, pero quiero juzgar lo que es el set, porque de sobreprecio ya sabéis que para mí pues le van a sobrar 5 o 10 euros seguramente, eso no quita para lo que es la construcción. Podemos ver un poquito mejor las pegatinas, porque tenemos aquí ángulos laterales y luego vamos a ver la zona detrás de la caja. Como digo, tiene unos cañones muy largos, las turbinas de enfrente, y por detrás la verdad que va a estar bastante chetada también. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues porque estamos viendo como detrás tiene 3 motores ahí de color amarillo, o sea que va a ir bastante bien, y como tiene, acaba como en punta, lo cual me parece bastante curioso, ya que tiene como un alerón, cosa que los otros cazas que yo sepa no tienen. Vemos la cabina como tiene, pues como si fuera el asiento propiamente dicho, como con un reposacabezas, cosa que tampoco solemos ver. La pieza de la cabina aparece de las normales, y que luego tendremos la impresión de panel de control que tenemos casi siempre. Aquí estamos viendo un lateral, y sí que es cierto que me llama la atención, siguiendo lo random que es este set, que en la zona de delante, donde en otros sets tenemos un pequeño compartimento para guardar el arma de los personajes, aunque muchas veces cuando tenemos un caza estelar a veces hay un clip para enganchar la espada, aquí estamos viendo como tenemos guardado un plátano, una pieza que yo no tengo y que me gustaría tener, y una caja de leche azul, lo cual es bastante sorprendente. Como digo, me parece un poco random, pero bueno, en la línea de lo que es la serie. No parece tener tren de aterrizaje el set en sí, y parece, como estamos viendo aquí, que se va a apoyar en una pieza negra, redonda, circular, a lo mejor se ve muy pequeñito. También además estamos viendo cómo son los bandos, ya que parece que el Ackbar Trooper está en contra de Jedi Bob, o sea que esto va a ser un poco extraño, y el Gonk está al lado de Jedi Bob, o sea que como digo, parece que puede ser su acompañante, aunque si su acompañante le va a abandonar en el planeta. Por ir cerrando el vídeo, no sé
qué os parece el set en sí. Como digo, yo soy plenamente consciente de que aquí hay un sobreprecio como en casi todos los sets de Lego, siempre y más en particular en esta oleada. Sí que es cierto que por 35 euros me hubiese parecido perfecto, por 30 incluso súper bien, porque es lo que recibimos con el caza de Obi-Wan hace un par de años, pero eso no quite para que el set en sí sea bueno. A mí me parece que es un buen set. Como siempre os recomendaré, aunque quiero hacer un vídeo hablando de todos los sets de agosto ya con imágenes oficiales, cuáles compraría, cuáles no y por qué comprarlo en oferta, eso por supuesto. Y estoy yo dudando de si lo voy a traer desde el inicio, ya que a mí también me da un poco de palo pagar 40 euros por él. No sé si lo traeré para review en agosto o no, eso tendré que decidirlo pues cuando llegue el día, básicamente. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre digo, por aquí tenéis los créditos de agradecimiento para todos los miembros y recordaros, como he dicho al principio, el tema del sorteo, que este mes vais a poder ganar un Battle Pack de clones versus droides, y si queréis nos vemos por lo tanto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.